7 de la mañana con 33 minutos. A partir de hoy comenzamos un ciclo de reportajes ATV. Estaremos mostrando en detalle ciertas problemáticas que tiene nuestra sociedad. Hoy hablaremos de la insuficiencia renal crónica, una enfermedad que afecta a miles de personas. Así es, conocimos a Jimena, padece de la enfermedad hace 2 años y vive prácticamente aferrada a un milagro. Viven atados a las máquinas de diálisis todos los días de su vida, 2 veces por semana, durante 4 horas cada vez, deben someterse a la purificación de su sangre porque sus riñones dejaron de funcionar. Son los pacientes con insuficiencia renal crónica que sufren su enfermedad junto a sus familias. Su vida está marcada por el dolor. Me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Su nombre es Jimena Rivera, tiene 22 años y hace 1 año y medio este diagnóstico la devastó. Desde entonces, nada volvió a ser normal para ella. La vida junto a su esposo y sus 3 hijos cambió radicalmente y tuvo que acostumbrarse a la rutina semanal de dializarse. Aunque ese no es el problema, pues el verdadero calvario es conseguir dinero para financiar cada sesión del purificado de su sangre. Yo dializo 2 veces por semana. Lo más lógico debería de ser 3 veces por semana, pero la economía no alcanza, es mucho dinero. Su esposo gana 800 bolivianos al mes como artesano y ella gasta cada diálisis 400 bolivianos. Jimena vive en un barrio deprimido y su realidad es más dura que verla en sala de hemodiálisis. Esta es la zona de Cerro Verde. Aquí vive Jimena, alojada en medio de la extrema pobreza. La imagen de Jimena sorprende. Nos recibió en la puerta y lo primero que llama la atención es su contextura. En 1 año y medio bajó de 56 kilos a 32 y sigue perdiendo peso. Nos muestra sus fotografías y parecen 2 personas distintas, algo que ella tampoco puede creer. Me duele cuando me veo en el espejo. A veces quiero colocarme la ropa que antes me colocaba, quiero vestirme bien y no puedo. Jimena vive cuidando 2 cuartos junto a su esposo y sus 3 hijos, Leighton de 5 años, Adalinda de 3 y Elías de 1 año y medio. Ellos son su razón de vivir, pero también su preocupación. Lo que yo tengo que cuidarles a mis hijos, a mí más me tienen que cuidar. Yo no sé qué hacer, me siento mal, me siento inútil, como si no sirviera para nada, como si estuviera de estorbo nomás. Jimena ya no aguanta su situación. En 1 año y medio estuvo varias veces al borde de la muerte. Ya estoy cansada ya. Yo quisiera sanarme, quisiera operarme, porque ya no se puede aguantar, es muy doloroso. La misma hemodiálisis es doloroso. Los pinchazos, los verdes que se te hacen en tus manos, las venas que te duelen. La idea de desaparecer y terminar con todo ha rondado en muchas oportunidades el pensamiento de Jimena. He pensado, ¿no?, en irme lejos, dejarlo así a mis pequeños, encargarles a mi suegra y irme lejos y morir lejos. Pero cosa de no ser estorbo para ella. Solo la sonrisa y el cariño de sus hijos y esposo la mantienen en pie, luchando, como ella dice, pues su misma familia se olvidó de visitarla. En su patio amontona los tachos de la solución para la diálisis, así como sus sueños de estudiar Derecho y salir profesional. Asegura que todo ha quedado en la nada. La insuficiencia renal crónica mató sus esperanzas y su preocupación mayor es no faltarle a sus hijos, vivir un día más para verlos crecer y que puedan valerse por sí mismos. Quiero luchar, trabajar por mis hijos, porque yo no quiero morirme. Si yo me muero, ¿qué va a ser de mis hijos? Mi esposo es joven. ¿Qué va a hacer él con 3 hijos? Yo no quiero morir. Tengo la esperanza de sanarme. Esta es una de las miles de historias que existen en Cochabamba. No es la peor, no es la más terrible. Lamentablemente, hay muchas de este tipo. La insuficiencia renal crónica básicamente acaba con el núcleo familiar. Los desgasta. Cada diálisis cuesta 400 bolivianos. Si el marido de ella gana 800 bolivianos por mes y tiene que hacerse 2 diálisis por semana,
cómo sobrevive esta familia y las miles de familias en Bolivia que padecen de insuficiencia renal crónica. Vivir con insuficiencia renal crónica, por eso en Bolivia, es básicamente estar condenado a la muerte. Una muerte lenta y sin ayuda de nadie, porque no hay una ayuda estatal para las personas que padecen de esta catastrófica enfermedad. Según informes del Programa Nacional de Salud Renal, cada mes en el país se registran 84 casos nuevos de pacientes con insuficiencia renal crónica, es decir, personas que necesitan dializarse. Pero actualmente, de los 1.000 pacientes anuales, solo 429 en toda Bolivia reciben este tratamiento, menos de la mitad. Es importante que todos nos comprometamos en la difusión de esta enfermedad, en el conocimiento de esta enfermedad, para lograr cambios de solidaridad en las leyes de salud en nuestro país. De lo contrario, vamos a seguir enterrando a nuestros familiares. Pero si añadimos que de las 429 personas que reciben diálisis, solo el 15% está cubierto por un seguro médico, la situación es más crítica, pues quien no tiene dinero, primero sufre y después muere. No se puede aguantar. Todo encima te vienen los síntomas. Síntomas que no te dejan ni siquiera ir, que ni puedes respirar, todo chorreando de sangre. Tus pies te duelen, tu cabeza, ni puedes comer, no puedes hacer nada ahí, te botan agonizando ahí. El paciente con insuficiencia renal crónica en el país no tiene ningún soporte estatal. En el Hospital Viedma incluso deben pagar 100 bolivianos por el uso de la máquina de diálisis. ¿Cuánto tiempo que se dializa? Hace 6 meses ya no tengo, por eso vengo cada 7, 8 días, no me hacía una sola vez, pero me quiero enloquecer, me quiero trastornar, mi cuerpo me paraliza. La insuficiencia renal crónica no distingue sexo, raza o clases sociales. Y la única posibilidad de cura es el trasplante de riñón, algo que ya se practica desde 1982 en el país, pero que aún está lejano para los miles de pacientes por los elevados costos, entre $8.000 a $15.000. Un programa de trasplante requiere de leyes, sustentación económica y formación de un equipo multidisciplinario que la sostenga para su ejecución. Lamentablemente estamos en pañales en eso. Existe gente capacitada, pero lo que no existe es el sustento económico. Los pacientes no tienen recursos económicos y si los tuvieran hay dos grandes problemas. Primero, no hay conciencia para donar órganos y segundo, a pesar de haber leyes, no hay la infraestructura de un banco de órganos, por lo tanto, la gente sigue muriendo. La insuficiencia renal crónica está en aumento a nivel mundial y es considerada una enfermedad catastrófica. Cobra vidas a diario después de haber devastado con el núcleo familiar, económica y afectivamente. ¿Por qué decimos que devasta el núcleo familiar? Porque los deja sin la nada. En el caso de Jimena y en muchos otros casos, lo que ha ocurrido es que los pocos ahorros que tenía la familia los va utilizando la enfermedad. Eso desgasta internamente a la familia y al final los pacientes terminan incluso solos, sin la esposa, sin la madre, sin el padre, sin los hijos, bastante alejados de ellos y lamentablemente en una sala de hospital y en la muerte. Vamos a seguir hablando de este tema porque la mortalidad de los pacientes con insuficiencia renal es elevada. El presidente de Asoboldi, Serafín Castellón, señaló que a pesar de los múltiples pedidos, las autoridades no se solidarizan con ellos. Acá los pacientes renales tienen que pagar hasta el último centavo de los servicios que reciben, es decir, de la unidad de hemodiálisis. Esto incluye, imagínense, el alquiler de la máquina de hemodiálisis. Los pacientes renales tienen que traer hasta la cinta adhesiva que utilizan acá. Creo yo que es tiempo de que realmente el Supremo Gobierno, que manifiesta que la salud y la educación va a ser la primera función u obligación del Estado, hagan algo por estos pacientes renales que no pueden pagar hasta el último centavo. Imagínense qué culpa tenemos nosotros de haber contraído esta enfermedad. Acá cada mes fallecen 2, 3 pacientes renales, es decir, en la unidad de hemodiálisis. Bueno, y la causa principal no es, digamos, un problema fisiológico, es simplemente la falta de recursos económicos que no les permite someterse a ese tratamiento que para nosotros prácticamente es de vida o muerte.
Es de vida o muerte, señala el presidente Azoboldi, que exista una subvención estatal, por lo menos en el uso de la máquina de diálisis, que no lleguen al hospital y tengan que pagar 100 bolivianos. El 15% del total de los pacientes enfermos renales en nuestro país tiene cobertura médica, un seguro. El resto no tiene absolutamente nada. ¿Y cómo se financia? Vendiendo sus televisores, vendiendo lo poco que han logrado en la vida. ¿Pero qué es la insuficiencia renal crónica? Vamos a conocer algunos detalles acerca de esta enfermedad. Primero, es la pérdida de la función renal. El riñón deja de funcionar, la sangre no es filtrada y el organismo se intoxica. La insuficiencia renal crónica avanza lenta y progresivamente. Esta condición es el resultado frecuente de cualquier enfermedad que produzca una destrucción gradual de los riñones. Esta puede oscilar desde una disfunción leve hasta una insuficiencia renal severa, y que puede darse el caso de que continúe hasta un estado de enfermedad terminal. Las causas de la insuficiencia renal, ¿por qué uno padece insuficiencia renal? Hay una serie de causas, no es una única. Generalmente se deriva en insuficiencia renal crónica a raíz de una diabetes, a raíz de una hipertensión arterial, a raíz de lesiones al riñón, a raíz de cálculos en el riñón, a raíz de medicamentos muy fuertes que hayan sido consumidos sin adecuada prescripción médica o a raíz de alguna malformación congénita. Hay una serie de causas mucho más complicadas con términos médicos mucho más técnicos que no las vamos a nombrar, pero generalmente diabetes, hipertensión arterial y lesiones al riñón están llenando las salas de hemodiálisis en el Hospital Viedma. ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal? ¿Qué comienza a sentir un paciente? Bueno, primero le diagnostican insuficiencia renal, después esta se convierte aguda y pasa a crónica. En este estado hay fatiga, dolores de cabeza, entumecimiento, dolores musculares, hay una visión borrosa, hay una pérdida del apetito, hay náuseas, hay vómitos, hay coloración amarillenta en la piel, insuficiencia cardíaca y también convulsiones. ¿Qué es la diálisis? ¿Por qué es tan costosa la diálisis? Porque básicamente la diálisis reemplaza la función del riñón. Los pacientes deberían tener 3 sesiones por semana de diálisis. Por las causas económicas aquí en Bolivia, la mayoría tiene solamente 2 sesiones por semana. Es decir, que los riñones es como que trabajarían solamente dos veces a la semana. Cuando de un paciente normal trabaja todos los días y los 365 días del año. La diálisis básicamente es un filtrado artificial de la sangre, se retiran los elementos tóxicos, reemplaza básicamente el trabajo de los riñones. Hay una diálisis que es peritoneal, que se puede hacer por el abdomen, y hay también la hemodiálisis, que básicamente es a la vena y pasa toda la sangre a través de estos aparatos de diálisis, a través de un filtro que purifica la sangre y la vuelve al organismo. Por eso observábamos las manos de Jimena totalmente cansadas y con marcas y con catéteres que están por dentro para hacerse la diálisis. Es doloroso también. Y esto es lo peor, los costos de la diálisis en Cochabamba. Por el uso del aparato de diálisis en el hospital se paga 100 bolivianos. Por el filtro, que dura 2 a 3 sesiones, se paga 160 bolivianos. Por el hierro, 46 bolivianos. Por la solución ácida sin glucosa, 46 bolivianos. Por la solución ácida con glucosa, 56 bolivianos. El bicarbonato líquido cuesta 87 bolivianos. Los sueros fisiológicos, 3 que necesitan, son 24 bolivianos. Las agujas de fístula, 17 bolivianos. La heparina, 14 bolivianos. El complejo B, 2 bolivianos. Hasta ahí se aplican los pacientes. ¿Qué es lo que deberían tener ellos todos los meses? Además de esto, las vitaminas, que cuestan 350 bolivianos al mes, que no se las aplican porque no tienen dinero. La eritroproyetina, que cuesta 240 bolivianos, que tampoco se le aplican como debería ser. Y muchas veces pocos son los exámenes que se realizan, que son 200 bolivianos por examen. O sea, todo un cúmulo, todo un gasto de dinero que un paciente, como en el caso de Jimena, que su esposo gana 800 bolivianos, no puede cubrir y no va a poder cubrir jamás. También a todo esto vamos a señalar que hay otro problema, o sea, al margen del problema que cada paciente tiene, hay otro problema, que es el de las pocas máquinas de diálisis que hay en el Hospital Viedma, solo son 4, y el poco personal, pero además mal pagado.
contrato. Nosotros requerimos ítems que nos proporcionan ítems exclusivos para el personal de hemodiálisis. Tenemos simplemente 2 licenciadas con ítem, el resto que ganamos míseros sueldos. ¿Cuánto ganan? 954 bolivianos. ¿954 al mes? Al mes, o sea, al mes no contamos con ningún beneficio. No tenemos vacaciones, no tenemos seguridad, ¿no?, laboral, o sea, nos falta bastante. Bueno, nosotros siempre estamos pidiendo a las autoridades que nos proporcionen, ¿no?, especialmente ítem, que nos mejoren el sueldo. 960 bolivianos gana una licenciada en enfermera porque trabaja a contrato, sin vacaciones, sin seguros y sin tener absolutamente nada que le diga que esa persona sí tiene el puesto laboral fijo por 1 año, 2 años. O sea, es a contrato, 960 bolivianos. Así que calidad de atención podemos tener en un hospital público. Imagínense, y además lo decía el presidente de Asoboldi, no hay nada que las autoridades hayan hecho para estas personas que sufren de insuficiencia renal y que padecen todo lo que le hemos mostrado en este reportaje especial de la red ATV. Realmente lamentable. Lamentable, terrible la situación de lo que se vive en Cochabamba y de lo que se vive en el país. En Bolivia hay cerca de 5.000 personas con insuficiencia renal crónica. Todas básicamente están en la misma situación. Son los reportajes ATV y mañana seguiremos con este tema.